Llevamos 67 años en los que ya quedan muy pocas personas que conocieron el capitalismo en Cuba, que Díaz-Canel tiene el mismo poder que una piedra. Ese señor no puede respirar si a Raúl Castro no se lo dice. El dinero que entra a Cuba se utiliza para reprimir al pueblo y podrá escasear el combustible para el transporte escolar, para los hospitales, para la electricidad, pero para las patrullas, los tanques de guerra y todo eso nunca. 2026 es el año en que cae la dictadura. Tengo la esperanza. ¿Realmente podemos esperar un cambio pronto en Cuba? Y si se diera un cambio en Cuba, ¿cómo sería? Para hablar de todo eso, me acompaña ahora aquí en el video podcast Wilmer Toledo Castellón. Él es activista delegado del Partido Libertario, él se encuentra en Zaragoza, España, y salió en Cuba en el 2022. Wilmer, gracias por estar aquí. Cuando escuchas al presidente Donald Trump decir que puede haber un cambio en Cuba en 2 semanas, ¿qué te imaginas? Bueno, me imagino muchas cosas. Perdón, me imagino una transición pactada, una transición en la que todas las fuerzas políticas que han trabajado para la liberación de Cuba y las nuevas que están apareciendo, como la mía, podamos participar y generar una Cuba completamente libre, sin una intervención estatal fuerte y con todas las garantías para el cuidado de la propiedad privada, para la libertad y el respeto a la vida. Yo llevo casi 40 años viviendo en Miami y una de las cosas que estaba prohibido era negociar con la dictadura. No se negociaba con la dictadura. Y ahora sabemos que Marco Rubio no directamente, pero a través de algunos de sus funcionarios, está en contacto quizás con el nieto de Raúl Castro, el llamado Cangrejo. ¿Estas negociaciones las ves bien tú? ¿Las apruebas? ¿Te gusta? Gustarme no me gustan, pero es lo que hay. Es la Mm. realidad, pasa lo mismo que con Venezuela. Mucha gente se queja que si las formas de haber sacado a Maduro, que se debe haber hecho no, pues pasa lo mismo con Cuba. Solos no hemos podido sacar a la dictadura, llevan 67 años ya. Y si esa es la forma, aunque no me guste, pero todo termina en la libertad de Cuba, pues bienvenido sea. Lo que sí creo que no vamos a consentir, me imagino yo y todos los cubanos que estamos luchando por la libertad, es que los mismos miembros de la dictadura formen parte del nuevo gobierno y de la nueva estructura en una Cuba libre. Pero no te preocupa que quizás el modelo que está utilizando el presidente Donald Trump es el mismo modelo de Venezuela, es decir, sacan a la cabeza, pero la estructura dictatorial en el caso de Venezuela se mantiene. ¿No es este el peligro en Cuba, que haya una apertura económica, pero que políticamente sigan los mismos? Eh, Podría ser, pues, uno de los casos posibles, pero en Cuba el poder no está tan concentrado como en Venezuela. Está más disperso entre toda la cúpula dirigente, entre los generales, en Gaesa, en la inteligencia. Raúl, aunque tiene el poder, porque es la realidad, no tiene concentrado el poder como lo tenía el triunvirato este en Venezuela, que es Diosdado Cabello, de Maduro y Padrino. Y como está más disperso, no creo que sea una solución viable. Yo creo que una negociación en la que todos estos generales se retiren y cedan a una transición pactada de empezar a mostrar las fuerzas políticas que podrían gobernar a Cuba y entonces ir a unas elecciones, creo que sería la opción más viable. Pero ¿lo ves esto posible, Wilmer? Tú saliste en el 22 de Cuba. Yo he seguido desde lejos cubriendo Cuba durante décadas. Yo no veo jamás, nunca he sentido jamás ninguna vulnerabilidad o deseo dentro de la cúpula del liderazgo en Cuba de que van a ceder algo, un poquito de poder, ni siquiera una pulgada. Entonces, no veo dónde está ese margen de negociación, pero no sé cómo lo ves tú. A ver, en mi experiencia muy personal, ellos no quieren ceder el poder, ya lo hubiesen hecho. Pero sí que lo van a tener que hacer. Ya no tienen el apoyo del dinero venezolano. Si miramos la geopolítica de Latinoamérica en estos momentos, desde que Venezuela, desde que se extrajo a Maduro y desde que Cuba no tiene los recursos económicos Mm. para interferir en elecciones y procesos de América Latina, ha ido ganando a la derecha. Por tanto, ya saben que no tienen la fuerza y el apoyo internacional que tenían antiguamente
y que no van a tener mucho más margen de negociación a medida que pase el tiempo. De buena gana, obviamente no lo van a hacer, pero creo que en el sentido común, que tienen muy poco, la dictadura tiene muy poco sentido común, la verdad, creo que sí van a llegar a cierto pacto. ¿Qué podría suceder? No van a poder pactar con todas las partes, porque son muchos, el poder está disperso, pero sí van a pactar con las caras más visibles, con la cúpula, y entonces habría que intervenir para que no se empiecen a formar pequeñas facciones que quieran agarrar el poder de una forma u otra. Una de las cosas que me llama la atención es cómo Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano, parece estar, lo han echado a un lado. Estaba leyendo un reportaje del Miami Herald, quien decía que Díaz-Canel es visto como un obstáculo, esa es la palabra que ellos utilizan, como un obstáculo en estas negociaciones. ¿Tú ves el escenario posible en que Díaz-Canel quedara a un lado para que los Castro, incluyendo el Cangrejo y Raúl, mantuvieran el poder en Cuba? A ver, yo considero que Díaz-Canel tiene el mismo poder que una piedra, tanto de negociación como para tomar alguna decisión en Cuba. Ese señor no puede respirar si a Raúl Castro no se lo dice. Él Hombre, pero simplemente Raúl es la tiene cara 94 visible. años, Wilmer, ¿no? O sea, está en las últimas. Sí, no, tal cual, pero igual Pero tú Díaz-Canel crees no que tiene sigue poder real. gobernando, él sigue gobernando Cuba, ¿tú crees? Sí, sí, él sigue gobernando junto con todos los generales históricos de la revolución, que son los que controlan sobre todo el poder económico y la inteligencia, que son las que están infiltradas por todos los sitios del mundo y los que van captando información y se la van alimentando a la dictadura. Pero Díaz-Canel fue simplemente una marioneta pactada que le dijeron, tú vas a dar la cara. Y yo creo, esto es una opinión muy personal, que siempre fue más bien, vamos a poner a este señor aquí para que cuando pase algo, el juicio vaya contra él, todas las medidas coercitivas vayan contra él y no contra nosotros, que cuando digo nosotros, digo Raúl Castro, Ramiro Valdés y toda la cúpula, porque no, nosotros cedimos el poder en un proceso democrático en el que se eligió un presidente. Es más Déjame, bien va a ser el chivo expiatorio. déjame preguntarte cuál es tu responsabilidad y la de los millones de cubanos que viven en el exilio para que todo esto se dé. Tú estás en el Partido Libertario. ¿Qué pueden hacer ustedes desde España? ¿Qué puede hacer el exilio cubano desde Miami? ¿Qué puede hacer el exilio cubano desde Nueva York? ¿Cuál es, cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su rol? Bueno, aquí en España lo que hice en el Ayuntamiento de Zaragoza, que apenas Maite, la presidente de la Asociación de Cubanos Libres de Zaragoza, se enteró de que iban a presentar el partido Zaragoza en Común, que es una coalición de partidos de ultraizquierda, que iban a presentar la moción para condenar el bloqueo. Bueno, contactamos, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, esto no lo podemos permitir y de ahí salió el discurso de 4 minutos que se ha hecho viral. Esa es nuestra responsabilidad. Y desde el Partido Libertario, que es una corriente que a pesar de que es clásica, viene del siglo XIX, ahora está tomando mucha más fuerza, queremos seguir transmitiendo las ideas de la libertad, del respeto a la vida y de la inviolabilidad de la propiedad. Entonces, también he sido fundador del Partido Libertario Cubano, que originalmente era el Movimiento Libertario Cubano que surgió para dar la batalla cultural e ir enseñando a los cubanos de dentro y de fuera por qué el libertarismo es una de las opciones más viables para una Cuba libre en la que el Estado sea muy pequeño, mínimo, y si desapareciera, bueno, ya eso sería otro tema, un Estado mínimo que intervenga lo menos posible en la vida de las personas y que la sociedad pueda libremente hacer todo lo que quiera. Crear escuelas, hospitales, cultivar lo que prefieran, relacionarse de las maneras que quieran. Y entonces el movimiento creció y decidimos pues transformarnos y convertirnos en el Partido Libertario Cubano, que ya nos encontramos en las redes, en X, en Instagram, por Facebook, y hemos presentado la carta de principios para lo que ocurra después en una Cuba libre. También hemos presentado planes para desestatizar la educación, o sea, quitar el Estado completamente de la educación, de cómo mejorar la salud. Hemos hecho planes en escalas de tiempo para en un inicio resolver los problemas que haya que resolver. Si llegamos al poder, lo mismo podría ser
justo cuando haga una transición o un poco más adelante, y hemos ido difundiendo nuestras ideas que, repito una vez más, son siempre el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, a la libertad, a la propiedad privada y la igualdad ante la ley. Tú quieres regresar a Cuba. Sí, Tú en una quieres Cuba dirigir libre, Cuba o sí. tener algún puesto de liderazgo en Cuba. Si pudiera, me encantaría estar en el Ministerio de Educación para desarmar toda la educación ideológica y política que ha armado el castrismo. Es Ese que sería tu trabajo trabajé ideal entonces, Wilmer. sería mi trabajo ideal porque trabajé varios años en una escuela y vi cómo destruyen al estudiante, cómo lo adoctrinan, y entonces creo que una educación privada completamente libre de las garras del Estado es posible en una Cuba futura y que sería una de las mejores del mundo. Tú has hablado de un video que se hizo viral, es un video de 4 minutos, lo vi, me pareció muy impresionante. No voy a correr los 4 minutos, pero quiero que la gente vea parte de ese video. Vamos a verlo juntos. Entonces la pregunta es sencilla. Si comercian con medio mundo, ¿dónde está el problema? Por tanto, ahora a lo esencial. No fue Estados Unidos quien confiscó todas las empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, a partir de 1959. No fue Estados Unidos quien creó la SUMAP campos de concentración para encerrar homosexuales religiosos y disidentes. No fue Estados Unidos quien prohibió salir libremente del país durante décadas a los cubanos. No fue Estados Unidos quien impuso una cartilla de racionamiento aunque no estábamos en guerra y recibían más de 9.000 millones de dólares anuales por parte de la URSS a precios de hoy. No fue Estados Unidos quien prohibió la Navidad. No fue Estados Unidos quien prohibió a los emigrados mantener contacto con sus familiares en la isla. No fue Estados Unidos quien limitó la compraventa de vehículos. No fue Estados Unidos quien censuró a artistas o restringió qué música podía escucharse. No es Estados Unidos quien impide a los ciudadanos pescar libremente. No es Estados Unidos quien vende en dólares, moneda que no ganan los cubanos, los productos esenciales para subsistir. No es Estados Unidos quien considera una vaca más importante que una mujer. No es Estados Unidos quien tiene 1.207 presos políticos, incluidos menores de edad. No es Estados Unidos quien prohíbe la libre creación de empresas privadas con plenas garantías jurídicas. No es Estados Unidos quien solicita créditos internacionales y luego incurre en impagos. No es Estados Unidos quien mantiene a la cúpula dirigente viviendo en privilegios mientras la población vive en precariedad. No es Estados Unidos quien prohíbe crear partidos políticos alternativos o escoger otro sistema que no sea el socialista. No fue Estados Unidos quien estableció la peligrosidad predelictiva para encarcelar personas por los delitos que podrían cometer. No es Estados Unidos quien impide elecciones libres y pluralismo político. Y no fue Estados Unidos quien asesinó a los tripulantes del remolcador 13 de Marcos y el del río Canímar. Y no es Estados Unidos quien fusiló a todo el que se lo puso en los patios de la cabaña. ¿Qué reacción tuviste? Un discurso fuerte directamente en España. No sé cuál habrá sido la reacción. Ahí mismo en el ayuntamiento, todo el bloque de la derecha y el público que estaba en las gradas detrás de mí, bueno, me aplaudieron. Hay un instante en el vídeo que yo iba muy lanzado y cuando los escucho aplaudir, pues paro un segundo. Eh, Fue muy gratificante ver cómo tenía apoyos de la parte de la derecha a lo que estaba diciendo. Los de izquierda simplemente miraron hacia otro lado y básicamente ignoraron lo que estaba diciendo. Wilmer, ¿te preocupa aliarte con Donald Trump para buscar la libertad de No, Cuba? no. No me preocupa en lo absoluto. Lo importante es llegar a lo que se necesita, la libertad. Aunque sea una Y creo solución de que fuerza, aunque fuera una operación militar dentro de Cuba o una invasión en Cuba, ¿tú apoyarías algo así? A pesar sí, de yo la lo historia de apoyaría. América Latina. Sí. Creo que esta vez sería diferente y es que no hemos podido solos. No, no podemos. Llevamos 67 años en los que ya quedan muy pocas personas que conocieron el capitalismo en Cuba. Todos los jóvenes lo único que aspiran es a irse. Es una población muy que ya siente que no van a ser capaces de eliminar la dictadura. El 21 de julio, el 11 de julio, perdón, del 2021 se pidió ayuda y no se nos otorgó. Y aunque han habido protestas constantemente, son siempre pequeñas y el gobierno enseguida se moviliza. Hay que tener una cosa en cuenta.
El 90%, me atrevo a dar esa cifra, del dinero que entra a Cuba se utiliza para reprimir al pueblo. Y hay que estar consciente de ello. A España se le compraron más millones de dólares en equipo antidisturbios y podrá escasear el combustible para el transporte escolar, para los hospitales, para la electricidad, pero para las patrullas, los tanques de guerra y todo eso nunca ¿Cómo va a es el día a faltar día? en una... ¿Cómo es el día a día hoy en Cuba? Porque los están Es apretando, terrible. ya no tienen petróleo de Venezuela, han obligado a la presidenta de México a evitar los envíos de petróleo también. ¿Cómo se vive hoy en Cuba? ¿Y servirá A eso para ver, apretar al régimen y no a la gente? es que vamos a suponer que mañana le enviemos 10.000 cargueros con petróleo, que le enviemos 10.000 barcos con insumos alimentarios y México envió medicamentos. 800 toneladas de alimentos y medicinas recientemente, por ejemplo. Exacto. Vale, va a pasar lo que ya ha pasado hasta ahora, se lo venden al pueblo. Todas las donaciones, es que yo recuerdo, porque mi padre trabajaba en el gobierno y por eso tengo algún conocimiento, las donaciones de las caravanas de la amistad que hacían desde los Estados Unidos a Cuba, vendían los productos que ellos donaban. La ropa que se donaba de Europa a Cuba la venden en los Estados Unidos, en Cuba, perdón. Y la ayuda que envió México la están vendiendo porque lo están denunciando los mismos cubanos, lo están denunciando por todas las redes, lo están denunciando conocidos míos. Y por otra parte, me parece muy bien este apretón petrolero porque al final, aunque tengan petróleo, las termoeléctricas no dan más de sí. Son muy viejas que nunca han recibido una reparación adecuada y no importa cuánto petróleo tenga, si la termoeléctrica no funciona, no va a haber electricidad. Entonces ya ha pasado durante estos 67 años y por eso lo dije en el discurso, si tú recibías 9.000 millones de dólares anuales, ¿cómo es posible que en los 80 solo tenías una muda de ropa para vestirte? Existía la famosa cartilla de racionamiento de productos industriales en los que una persona tenía que escoger o se ponía calcetines o se ponía una camisa, las mujeres o un bloomer o una blusa. Estamos hablando de los 80, que muchos cubanos recuerdan los 80 como una época de bonanza. Y estaba la Unión Soviética y aún así había escasez, había apagones, no había casi transporte, el parque vehicular muy viejo. Entonces, nada de lo que se le entregue a la dictadura va a llegar al pueblo. Jamás, como ha sucedido hasta ahora. Por tanto, todas las medidas son bienvenidas. Wilmer, termino con esto. ¿Tú crees que tú y yo alguna vez podremos tener esta entrevista en una Cuba Libre pronto? Yo pienso que sí, tengo Estamos esperanza que sí. hablando, tú estás calculando en tu mente, estás pensando en semanas, en meses, en años. Yo pienso en meses, Meses, ok. meses. Sí, O sea que, las elecciones de que el medio término, 26, que el 2026 es el año en que cae la dictadura. tengo la esperanza, de verdad que sí. Y nos estamos preparando para trabajar en una Cuba libre, para sacarla adelante y que la prosperidad vuelva al país y al continente entero. Así lo veo. Wilmer Toledo Castellón es, por supuesto, delegado y activista del Partido Libertario en España. Gracias, Wilmer. Nos vemos en Cuba. Muchas gracias y nos vemos, sí, en una Cuba libre.